va creciendo esa aldea pequeña que era la ciudad de Corrientes en el siglo XVI, cambia la educación las llamadas 4 órdenes religiosas: los dominicos, los mercedarios, los franciscanos y los jesuitas, especialmente a los jesuitas, hasta que estos, expulsados, como ustedes saben, en 1767, son reemplazados por los franciscanos. Y aparece ahí una etapa muy significativa para la educación en Corrientes, que es la famosa escuela franciscana, dirigida por Fray José de la Quintana, un sacerdote vizcaíno que ejerció la docencia durante 57 años y que fue declarado ciudadano benemérito de Corrientes. Dirigió su famosa escuela, en donde no solamente incluyó contenidos como era de práctica, de aritmética, de idioma castellano, de la religión, por supuesto, sino que trajo una innovación fundamental, los principios pestalozzianos, que muchos de los docentes que están acá, y seguramente los de mi generación, recordarán que eran nuestras herramientas de trabajo. Enseñar paso a paso y acabadamente, ir de lo simple a lo complejo, la medida de la instrucción, no nada lo que el maestro sabe, sino lo que el niño puede aprender, y así sucesivamente, normas que tienen plena vigencia. Bueno, el padre Fray José de la Quintana lo trajo a fines del siglo XVIII y lo aplicó en gran medida en el siglo XIX. Mientras tanto se sucedían los gobiernos de Ferrer, fue el gobernador de la provincia en 4 oportunidades. Él crea el primer cuerpo enseñante, es decir, un cuerpo colegiado para gobernar el sistema educativo. A él se le debe, por ejemplo, la idea de crear la primera escuela secundaria de la Señora de las Mercedes, la Universidad San Juan Bautista, en una época en que la Confederación Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, tenía solamente 2 universidades: la de Córdoba, creada por los jesuitas, que pronto va a cumplir más de 400 años, y la de Buenos Aires, creada por Rivadavia en 1821. Para Pedro Ferrer, preocupado por la formación profesional, también introduce un método que en su momento fue innovador, que era el método de la cátedra, el método de ayuda mutua. Un maestro que se hacía acompañar por los alumnos más destacados, en quienes les llegaban ciertas funciones didácticas, ciertas funciones pedagógicas, bajo su supervisión y su control. Con ese método se creó otra escuela emblemática de la provincia de Corrientes, que es el Colegio Goyano, dirigido por el profesor Eusebio Gómez, y que curiosamente entre sus maestros tuvo a Camilo Gorman y a Ladislao Gutiérrez, 2 personajes, si se quiere, legendarios de nuestra historia, y justamente en esa escuela que donde consiguen apresados y llevados, ya se sabe para qué destino, a Buenos Aires. Seguramente estoy salteando mucho, pero después viene un periodo muy positivo de Juan Gregorio Pujol, un abogado progresista, ¿no es cierto?, que crea la primera escuela normal de preceptores y la primera ley de educación común del país, porque en abril de 1853, bastante antes que la ley 1420, que es de 1884, él sanciona una ley de educación común donde destaca la obligatoriedad de la enseñanza, donde prácticamente diseña un estatuto, lo que yo llamo un estatuto del docente, crea una escuela de preceptores, miro que estoy hablando de 1853-1854. Bueno, pero a fines del siglo XIX se produce, a mediados del siglo XIX se produce un acontecimiento importantísimo en Corrientes, que es la creación del Colegio Nacional. El Colegio Nacional había estado creado por ley 3 años antes, pero nunca se ha completado, por la reticencia de Sarmiento, que consideraba que Corrientes no estaba en condiciones de tener una escuela secundaria. Pero había en Corrientes un gobernador, el doctor Guastavino, que se dirigió
dirigió hasta la capital federal a hablar con el presidente. El presidente también le reiteró sus preocupaciones, en fin, le manifestó que no era adecuada la creación de un colegio secundario en Corrientes y utilizó una metáfora muy poco feliz, porque decía que en Corrientes el correntino, debajo del pantalón de sarga inglesa, se veía todavía los encajes de chiripa. Bueno, esto enfureció al doctor Guastavino, que dio un fuerte golpe sobre la mesa presidencial, en presencia también de dos funcionarios que pusieron calma a la situación, y finalmente Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Nicolás Avellaneda firmaron el decreto de creación del colegio. Pero no era cualquier colegio ni se lo entregaba a cualquiera. Fue dirigido nada menos que por un egresado de Cambridge. Venía del Imperio Británico, que era el doctor Patricio Fitzsimons, con sus dos hijos. Vienen después las creaciones que yo llamo de fines del siglo XIX, también un fenómeno extraordinario de Corrientes, cuando se crean 5 escuelas normales, todas ellas ya son centenarias. La Escuela Normal de Maestras, que después se llamó doctor Juan Gregorio Dupol, eso en 1884, y para referirme a esa creación utilicé un texto del doctor Carlos María Vargas Gómez, que me va a disculpar, pero que prácticamente lo reproduje textualmente. Entonces se crea la Escuela Normal de Maestros, que ahora se llama José Manuel Estrada, en 1887. Se crea la Escuela Normal de Mercedes, la Escuela Normal de Goya, la Escuela Normal de Esquina, con mucho impulso de José Alfredo Ferreira, al que me voy a referir después, y el acompañamiento nada más ni nada menos que de 5 maestras norteamericanas, procedientes no de cualquier parte de Norteamérica, venían del estado de Massachusetts, donde estaba la Universidad de Harvard. Eran profesionales muy bien preparadas que colaboraron en la organización de estas escuelas, dejando recuerdos imborrables, especialmente las hermanas King, que trabajaron en Goya. Una de ellas, Isabel, que dirigió la Escuela Normal de Goya, enamorada de esta tierra, pidió ser enterrada en suelo correntino, y así ocurre. Sus restos descansan en Goya. Pero en el siglo XX se siguen creando escuelas normales en Corrientes. Funda la Escuela Normal de Santo Tomé en 1910 y se siguen creando otras escuelas porque la necesidad de maestros se multiplicaba, crecía la población estudiantil, se necesitaban más maestros. Estamos en la década del 70 del siglo XX, gobierna la provincia de don Adolfo Navaja Altaza, y realmente impulsa una política educativa muy vigorosa, acompañado por la licenciada Elizabeth Siegel y el asesoramiento de la profesora aquí presente, María Silvia Ledesma de Golfa, y con ese impulso se crea el Instituto de Formación y Capacitación Docente número 1, el Instituto Superior de Educación Física, el Instituto de Capacitación y Formación Musical, el Instituto Superior de Formación y Capacitación en Bellas Artes e Idiomas. Es decir, se le da un gran impulso a la educación superior. Si no me equivoco, Adolfo, corríjame, se crea también el profesorado de Santo Tomé, profesorado superior de Santo Tomé, y de paso de los libres. Me estoy salteando de la década del 80. Esa etapa fue muy criticada, razonablemente muy criticada, pero tuvo algo que hay que rescatar. Y es que puso el movimiento a todo el sistema educativo para los diseños curriculares, y dieron la oportunidad así de una capacitación docente y una formación docente muy importante prácticamente a todo el universo de los maestros y profesores que actuaban en esa época. Naturalmente que la reserva que hay que hacer
era su carácter dogmático, ¿no es cierto? Porque en el trasfondo de los contenidos curriculares había todo un dogma que lógicamente concluyó cuando va el proceso y aparece, por supuesto, en el panorama político internacional el gobierno de la democracia. Bueno, del gobierno de la democracia tenemos que rescatar, ¿no? Ahí entra justamente el doctor Tomasera, fue ministro de Educación en esa etapa, que es la etapa del Congreso Pedagógico Nacional. Y en Corrientes, se trabaja intensamente en ese sentido. Bueno, gobierna la provincia el doctor José Antonio Romero Félix, cuya nota realmente consiguió emocionarme, pero trabajamos muy arduamente. Él también impulsó una política muy vigorosa en materia educativa. Se crearon 40 escuelas secundarias, se crearon carreras terciarias, era un impulso muy grande. Y recuerdo así como anécdota, y discúlpenme, la dirección, en un momento dado estábamos con el doctor Ordenes, que entonces era ministro de Educación, esperando en la puerta de una escuela del interior la presencia del gobernador para inaugurar un ciclo básico, uno de los 40 que estoy hablando, ¿no? Y el doctor Ordenes, estábamos en la puerta esperando a las autoridades y mirábamos un horizonte de 360 grados y era campo abierto, no había nada. Lo único vivo eran algunos árboles y nosotros dos. Realmente, y me dice el doctor Ordenes, ¿le parece, Catalina, que estamos haciendo bien con esta creación? ¿Le parece que corresponde? Y yo le contesté, mire, doctor Ordenes, crear una escuela e inaugurarla siempre es un hecho auspicioso. Y créanme que con esta escuela le estamos dando a los jóvenes que van a empezar a estudiar acá, le estamos abriendo la ventana al mundo. Y seguramente estos chicos van a mejorar su comunidad, se van a mejorar a sí mismos, van a crecer y seguramente esta escuela va a servir a Corrientes. Bueno, con esa idea se trabajaba, ¿no es cierto? Se trabajaba para después, se trabajaba para el futuro. Bueno, como ministra de Educación, un cargo que me honró Raúl Rolando Romero Félix, una oportunidad para mí inesperada, pero fue un desafío muy grande. Fue un desafío muy grande porque se había sancionado recientemente la Ley Federal de Educación, con todos los reclamos, con toda la polémica que había desatado, olvidándose de que había sido una ley aprobada casi unánimemente en el Congreso Nacional, que había estado inspirada en las recomendaciones del Congreso Pedagógico Nacional también. Bueno, y que había sido avalada por una ley provincial que la había homologado. O sea que la Ley Federal de Educación se tenía que aplicar sí o sí. Y eso también demandó una política educativa de la que me enorgullezco de haber formado parte, sinceramente. Y bueno, ya sabemos que esa ley fue derogada, que está sustituida por la 26.206, la escuela que ya no se llama Ley Federal, sino que se llama Ley de Educación Nacional, y que es la que está vigente. Bueno, esa es la ley que nos va a dar margen para formar los nuevos docentes. Fíjense que establece un plan de estudios de ley de 4 años de duración. Realmente son estudios superiores. Nada que ver con los planes de estudios que teníamos. Estoy viendo a mis compañeras de la promoción en 1947, cuando nos formamos como maestras. Nada que ver con ese ciclo del magisterio